La mayoría de los hombres somos demasiado toscos, ruidosos y no entendemos indirectas. Más lo último porque nos venimos a enterar 2 años después de que sí le gustaba. Y todos estos entre comillas defectos los suele odiar nuestra protagonista, Futaba Yoshioka, una estudiante de primaria que odia este tipo de actitudes en los hombres, lo que hace que no se junte con la mayoría de chicos. No puedo decir todos porque ella está interesada en Tanaka Kou, nuestro otro protagonista. Este, según Yoshioka, es diferente a los demás. Tiene una voz suave, con textura delgada, como si fuera una mujer, pero no lo es, tranquilos. Es el único con el que ella se siente bien. Y cierto día en el que Yoshioka paseaba con sus amigas, se encontraron en un parque con el grupo de amigos de Kou, los cuales estaban por empezar a jugar policías y ladrones, el típico juego que se jugaba en la primaria, pero bueno, nosotros los hombres lo consideramos jugable aún en la secundaria. El tema es que las amigas de ella querían unirse al juego, y como Yoshioka vio que en ese grupo estaba Kou, pues aceptó tímidamente, y cuando empezaron a jugar, en el escondite que ella había escogido, porque le había tocado ser de ladrón, se encontró con Kou. Ella pensó en buscar otro lugar para poder esconderse, pero él la detuvo porque era peligroso que saliese, ya que habían policías cerca de ahí, y mientras se escondía detrás de él, aprovechaba en oler su aroma. Cuando de pronto él se dio cuenta que lo hacía, porque había volteado a ver qué onda, algo me está respirando en el cuello, se encontraron cara a cara, cosa que a ella le mató de la vergüenza, y él, aparte de notar eso, vio que algunos de sus amigos que les tocó hacer de policía se acercaban donde estaban ellos. Por eso le dijo a ella que se quedara ahí, mientras que él los distraía haciendo de carnada. Y como resultó que lo atraparon, la única forma de liberarlo era tocándolo, por eso a ella se le ocurrió ir para poder hacerlo, solo que también la atraparon a ella. Él se sintió feliz de que fuera corriendo para salvarlo. Los días después de ese juego, en la preparatoria ellos dos empezaron a cruzar miradas cada que se encontraban, y un día de camino a casa, Yoshioka terminó resguardándose en un templo donde por causas del destino se encontraría con Kou. Estuvieron avergonzados por encontrarse en el mismo lugar y no sabían qué decirle al otro, hasta que Kou tomó la iniciativa, le dio su ropa de gimnasio para que se seque de la lluvia. Raramente una ropa de gimnasia debería estar sucia, pero esta no la estaba, o por lo menos él le dijo que no tanto. Y al día siguiente, de nuevo en la preparatoria, Yoshioka fue a devolverle su ropa, y justo al hacerlo, él le invitó a salir. Qué raro que esto pase en un anime romcom, usualmente se toman 3 temporadas para decir ¿querés salir? Bueno, la citó a las 7 de la noche en un parque, el día del festival. Ella se quedó pensando si le estaba invitando a salir. Tanto costaba decir ok, ahí estaré. No le pudo contestar porque serían interrumpidos por un amigo de Kou, que preguntó curiosamente de qué estaban hablando, y el amigo de él estuvo hostigando a Yoshioka hasta que se lo diga, y como ella no soportaba esta actitud de los chicos, pues lo mandó a cagar, gritándole que por esta razón odiaba a los chicos. Y adivinen quién escuchó todo eso. Exacto, Kou le escuchó diciendo que los chicos le parecían muy molestos, y al escucharlo se fue desviando la mirada. Los próximos días, ella pensaba que Kou sabía que él era la excepción para ella, y cuando llegó el día del festival, Yoshioka asistió a las 7 de la noche en el parque que acordaron verse. Estuvo esperando y esperando, pero él nunca llegó. Empezaron las vacaciones de verano y pasó un buen tiempo sin verlo. Ella creía que al comenzar las clases lo volvería a ver, pero le pareció raro que no se cruzaban ni una sola vez. Y fue cuando escuchó de sus amigos que Kou se había transferido. Y otro día de nuevo en el mismo templo en el que se encontraron debido a la lluvia, esta vez él no estaría, y ella solo quería poder decirle en ese momento que le gustaba. Uff, bro, qué sad. 3 años después de eso, nuestra protagonista cambió. Cambió pero bastante. Después de lo ocurrido con Kou, se volvió todo lo opuesto a femenina. Tenía sus cosas desordenadas, se sentaba con más libertad, era más ruidosa y ahora comía un montón de cosas, todo para que los chicos no se fijaran en ella. Y había conseguido 2 amigas con las que siempre paraba, que les diré castrosa número 1 y castrosa número 2, las cuales odiaban a Makita Yuri. Al género lésbico no me refiero, sino a la chica más adorable, tímida y casi callada del salón, que para sola todo el tiempo, porque como las demás chicas la odian, ya que se lleva las miradas de los chicos. Bueno, resulta que Yoshioka al verla, le recuerda como ella era en la primaria, callada, tímida y demasiado femenina. También paró sola por ser como era, pero decidió cambiar por esta misma razón. Y un día en el que volvía del comedor, se encontró con un chico que le recordó a Kou. Decidió seguirlo para comprobar si era él, pero al parecer este se apellidaba Mabuchi, y descartó por el momento que se tratase de Kou, aunque
aunque de vuelta a casa se encontraría con el mismo chico de casualidad y le dijo que no es como si lo estuviera siguiendo, pero al llegar a cierto templo donde en la primaria se habían encontrado, recordó que él también venía a ese lugar y cuando lo siguió porque había entrado a dicho templo, le preguntó si era Tanaka Kou. Él le respondió que ya no se llamaba así, pero agregó algo que a ella le recordó aquella vez en la primaria y le dijo que ahora se llamaba Mabuchi Kou. La razón supuestamente era que sus padres se habían divorciado y debido a eso se cambió de apellido. Le diría que se tardó mucho en darse cuenta que era él y era porque había cambiado bastante. Ahora era más directo y le dijo que si quería un abrazo podía pedirlo, pero a ella le pareció muy raro que se lo pida y se negó, obviamente. Él recordó que ella odiaba a los chicos y en ese momento por fin pudo decirle a él lo que quiso en aquella ocasión. Él era la excepción de odiar a todos los hombres. Después de decirle eso, Kou le confesó que en ese tiempo la amaba, solo que como las cosas no podían ser como antes, ambos han cambiado y lo que significa que eso quedó en el pasado. Se despidió de ella al decirle aquello. Yoshioka al volver a casa pensó que podía volver a hablar con él, pero al recordar lo que le dijo esa tarde, se deprimió porque era cierto lo que decía. A la mañana siguiente, en el comedor de la escuela, hubo un pequeño problema. Yoshioka le había pagado a la señora todo lo que iba a llevarse, pero otra que trabajaba ahí le dijo que tenía que pagar por eso, y como vio que no tenía una bolsa que por lo menos demostraba que había pagado, se armó un escándalo y sus amigas que acababan de llegar tampoco le creyeron, pero Kou, que lo había visto todo, demostró la inocencia de ella y le dijo a la señora que pida perdón por equivocarse y dejarla mal frente a todos, lo que terminó siendo, y Yoshioka al ver que se iba, lo alcanzó para agradecerle por haberle ayudado. A Kou le pareció que era alguien fácil de agradar, sí, le dijo que es una fácil, pero no lo decía en mal pedo. Bueno, sí, porque vio que solo quería caerle bien a sus amigas las castrosas, las cuales no la defendieron en el comedor y una vez más le dijo que deje de llamarlo Tanaka. Ese nombre ya no existía, bueno, ese apellido mejor dicho. La dejó pensando de que tal vez ya no se podían regresar a aquellos días de la primaria, ya que había notado que él había cambiado completamente. Por otro lado, cuando a Yoshioka la llamaron para llevar algunas cosas a la sala de profesores y sus amigas no la ayudaran a llevarlas, en el camino ella se encontraría con Yuri, la cual supuestamente le dijo a los chicos de la clase que se fijaban en ella que iría a comer con sus amigos, pero resultó ser mentira. Ella comía sola, le dijo a Yoshioka que sabía que las chicas la odiaban por comportarse adorable frente a los chicos y no era porque ella quisiera, sino que como le daba vergüenza cuando le hablaban, aunque las demás también se ponían maquillaje para agradarle a los chicos y no podía entender cuál era la diferencia. Yuri quería comportarse como era ella en realidad y después de que Yoshioka terminó de hablar con Yuri, le regaló algo a cambio del adorno que le había dado y cuando se estaba dirigiendo a la sala de profesores, se encontró con el profe Tanaka hablando con Kou. Se enteró que él estaba en los salones avanzados y al llevar las cosas de regreso, nuevamente se cruzó con él, quien le dijo que al parecer a las que considera amigas la habían abandonado y después de irse, el profe Tanaka ayudó a llevar las cosas a Yoshioka, mientras le contaba que ella conoció a Kou en la primaria, cosa que le pareció curioso al profe y le pidió que pueda llevarse bien con Kou. Después de eso, y que Yoshioka llegara a su salón, pensó en lo que le había dicho Kou esa vez, que solo quería hacer cualquier amistad, sea cual sea, pero siguió creyendo que sería mejor que estar sola, cuando de repente una de las amigas castrosas le preguntó sobre el regalo que le dio Yuri, y la otra, que era más castrosa todavía, se puso a hablar mal de Yuri por estar comiendo a solas, que sería mejor que se junte con los chicos, lo que hizo recordar a Yoshioka cómo la despreciaban en la primaria, y por fin pondría en su lugar a estas dos pendejas, primero diciéndoles que no deberían hablar mal de alguien a sus espaldas, y que si querían la atención de los chicos, podían intentar hacer que las vean lindas, pero como se dejó llevar, había dicho lo que pensaba, y creyó que metió la pata. Iba a retirar todo lo que dijo, solo que llegaría Yuri en ese momento, y terminó coronando lo que dijo Yoshioka, diciendo que les importaba lo que hacía ella. Y ahora sí, la protagonista perdería las dos únicas amistades que había conseguido, aunque por lo menos recibió el agradecimiento de Yuri. Bueno, peor es nada. Luego de eso, Yoshioka se encontró con Kou, mientras se daba cuenta que era cierto lo que le dijo. Admitió que era su culpa por no darse cuenta que había cometido el mismo error. Lo malo es que justo pasarían las personas por donde estaba ella. No tenía dónde ocultar que estaba llorando, y Kou la ayudó cubriéndola mientras pasaban las personas. Bueno, la animó diciéndole que luchó bastante, que había perdido de vista su objetivo, y no estaba mal cometer errores. Después de lo que dijo, ella aceptó al nuevo Tanaka Kou, y lo dejaría de llamar así, para empezar a llamarlo solamente Kou. Luego de lo ocurrido, pasó un buen tiempo, sin volver a hablar con las que fueron sus amigas, para que el último día del semestre, les pediría perdón por no haber sido honesta sobre lo que pensaba con ellas. Aceptaron sus disculpas, sin embargo, ellas no podían volver a estar con ella. Bueno, las cosas no son tan malas, porque ahora se haría amiga de Yuri, y pasaría
pasaría tiempo con el nuevo Kou, del cual descubrió por un malentendido que el profe Tanaka y él eran hermanos, y el profe Tanaka recordó cuando escuchó el nombre de Yoshioka que su hermano en la primaria escribía su nombre en su cuaderno, pero antes de que se lo contara a ella, Kou se la llevó muy lejos y en el camino ella empezó a interrogarlo de por qué había cambiado de apellido, y cuando recordaron el día en el que la citó, le pidió disculpas por no haber ido porque se presentaron problemas en su casa al comenzar las vacaciones, y luego de dicha conversación los dos se fueron a sus casas y no se volvieron a ver hasta que comenzaron las clases. Le asignaron a un salón nuevo donde estaría acompañada de Yuri. Bueno, ya la conocen. Kou también estaría en su mismo salón y los nuevos personajes serían Murao, la tipa que le tiene ganas al profe Tanaka, pero que obviamente no puede estar con él, ya saben, por la diferencia de edad y que él es un profesor y ella es una estudiante. No le gustaba relacionarse con otros de su clase, y el otro personaje sería Kominato Aya, donde el vato escandaloso que le tiene ganas a Murao, solo que contra el profe Tanaka no tiene ni una sola gota de posibilidad. Lo siento, se tenía que decir y se dijo. Dejando eso de lado, el tema ahora serían los representantes de la clase, los cuales se iban a elegir voluntariamente, solo que como era así, ninguno de la clase se quería postular como uno, y Yoshioka vio la oportunidad de por fin tener la vida de estudiante que ella quería. Se ofreció como voluntaria para ser la representante de la clase de parte de las mujeres, solo que todavía faltaba el representante de parte de los hombres, el cual terminó siendo Kou, y para acompañar a estos dos, faltaban 3 personas más, las cuales serían Yuri, Murao, quien solo lo hizo para tener la oportunidad de estar con el profe Tanaka, y el que faltaba terminó siendo Kominato, que este se unió porque Murao se había unido, bueno, cosas de Sims. Estos 5 tendrían que participar en un entrenamiento de liderazgo, el cual estaría a cargo el profe Tanaka, y en el día que se daría este evento, ocurrió cierto problema con Yoshioka. El día del entrenamiento de liderazgo, ella había pasado por la casa de Kou, para ir juntos al lugar donde los estarían esperando, solo que cuando estaban por llegar a la estación de tren, recordó que había olvidado su mochila en la casa de Kou, por eso y que se equivocaron al tomar el tren incorrecto, le ocasionaron problemas al profe Tanaka con la agencia de buses que lo llevarían, y al llegar por fin al campamento tendrían que escribir una disculpa por haber llegado tarde. Aparte de eso, entre estos 5 representantes de la clase, las cosas se pusieron incómodas porque Murao empezó a discutir con Kou por haberle ocasionado problemas al profe Tanaka, y Kominato apoyaría a Murao porque bueno, le gusta al estar las cosas así de malas en el grupo, y que Yoshioka fuera la única que quería aportar algo. La iban a pasar mal en la presentación del entrenamiento de liderazgo, pero como Kou pudo explayarse y decir lo que proponía su grupo, logró dejar bien a los representantes de su clase, mientras que por la noche Yoshioka estaba un poco desanimada porque nada de lo que hacía le salía bien, y era diferente en el caso de Kou. Él pudo hacer la presentación sin mucho esfuerzo, aunque él le dijo que era diferente. Él solo hacía las cosas sin importar el resultado, lo que dejó con curiosidad a Yoshioka en saber lo que había pasado con él en estos 3 años que no se vieron, y como Kou se dio cuenta de eso, le dijo que deje de buscar el Kou de hace 3 años, y al día siguiente, en las actividades de representantes de la clase, pasaron ciertas cosas. Kou y Yoshioka estaban molestos con el otro, pero al verlo a escondidas con otra chica de la escuela, pensó que se le estaba confesando, y cuando se dio cuenta que no estaba muy bien escondida, comenzó una competencia entre 2 chicos de tercero que se le estaban ligando, pero sería salvada por Kou, quien la sacó de eso diciendo que era su novia, y al volver con los demás, ella pudo averiguar si estaba saliendo con alguien, y pues no, él estaba más libre que otaku de closet. Mientras tanto que eso pasaba, Yuri por casualidad escuchó la conversación de Murao que tuvo con el profe Tanaka, dedujo que a ella le gustaba y decidió guardar el secreto. Luego de eso, en el segundo día del entrenamiento de liderazgo, había una competencia entre los representantes de clase, donde Yoshioka quería unir a los demás en esta oportunidad, pero casi por acabar la competencia, se dio cuenta que no había aportado mucho como los otros, aunque por lo menos pudieron descubrir todas las pistas para completar el acertijo de la competencia. Lo malo es que al dirigirse a la meta del campamento, se habían perdido. Por básicamente no saber leer un mapa, decidieron continuar al ver que estaban cerca de un río que llevaba al campamento, y en el camino pasarían algunas cosas. Yuri se empezó a fijar en Kou al ser salvado por él, y Yoshioka, debido a que se torció el tobillo, fue cargado por Kou hasta encontrarse con los encargados del campamento, y en la madrugada los 5 se reunieron a las afueras de los dormitorios, donde estuvieron hasta ver el amanecer, creando vínculos de amistad entre ellos, y al regresar cada uno a su casa después del campamento, Yoshioka pudo conocer un poco más al Kou de ahora, y al parecer sentía que estaba enamorada de él. El problema de
esto es que recibió un mensaje de Yuri confesándole que le gustaba Kou. Desde acá las cosas para nuestra protagonista se volverán un poco incómodas. Primero porque no podía decirle que estaba enamorada de la misma persona, y segundo notó que Yuri realmente le gustaba Kou. Por otra parte, para aligerar la tensión entre ellos, Kuminato intentó hacerse el caballeroso frente a Murao, solo que Kou lo exhibió diciendo que en el campamento había traído una Nopor, cosa que Murao escuchó, pero ya sabemos que a ella no le suma ni una mísera de importancia, le vales como el aporte de un personaje secundario a la trama, o sea, nada. Volviendo con lo de Yuri, ella le estuvo preguntando a Yoshioka todo con respecto a Kou, y aún con más razón nuestra protagonista no se quiso meter entre ellos dos, hasta que un día, cuando los dos representantes principales, que eran Yoshioka y Kou, se quedaron después de clase para llenar un reporte sobre el entrenamiento de liderazgo. Estuvieron a solas un buen tiempo, en el que Yoshioka pensaba en todas las cosas buenas que tenía Kou, y estuvo oliéndole el cuello, cosa que él se percató de esto, y le dijo: ¿qué clase de fetiche raro tienes con el cuello, enferma? Literal, desde la primaria lo hacía, y después de haber entregado el reporte, Yoshioka pensó que sería mejor si se fuera después, para no estar más tiempo juntos, solo que Kou la siguió esperando para ir juntos a casa, lo que terminó siendo la gota para que admita que estaba enamorada de él. No solo eso, cuando llegaron a la estación de tren, ella decidió que su elección se basara en lo que elija Kou, diciéndole cuando el tren había llegado que se olvidó algo en la escuela, pensando en su mente que si Kou se iba sin ella, dejaría de luchar por amarlo, pero si él se quedaba con ella, pues aceptaría luchar por su amor, y adivinen qué fue lo que escogió Kou. El tren estuvo a punto de irse, pero él decidió quedarse con ella. Ay coño, por un momento creí que no se bajaría del tren. Bueno, ahora, lo único que le quedaba a Yoshioka es un gran problemón, porque ¿cómo hará para decirle a Yuri que se enamoró de la misma persona? Aunque sí pensaba hacerlo para ser honesta con ella, pero cuando estuvo comprando un nuevo champú, porque quería oler bien delante de Kou, se encontró con su amiga de la primaria, la cual le dejó de hablar porque como en ese tiempo, las demás lo odiaban por atraer la atención de los chicos, y ellas le dijeron a su única amiga que Yoshioka estaba interesada en el chico que le gustaba, que por cierto no era Kou, era un random que era amigo de él. Al principio no les creyó, pero cuando la vio junto a él, pues la dejó de lado como hacían las demás, pero cuando lo habló con Yoshioka en ese momento, descubrió que a ella le gustaba otra persona, y aquella ocasión que la vio junto al random, pues solo le estuvo preguntando si sabía algo de Kou, después de que él haya sido transferido, y es entonces cuando Yoshioka lo entendió todo, que si le decía a Yuri que se había enamorado de Kou, esta terminaría odiándola, como pasó con su amiga de la primaria, y así fueron pasando los días, sin que se lo pueda decir. Notaba que Yuri empezó a hablar con Kou en ese tiempo, lo que hizo que tenga un poco de celos de ella, y aparte que se sentía incómoda cuando Yuri la veía cerca de Kou, todo esto por no decirle que estaba enamorada de él, pero al recordar el tiempo que pasó con Yuri, y que ella la consideraba una amiga muy valiosa, decidió que esta vez se lo diría, y que la dejaría elegir si poner o no distancia entre las dos. Se presentó la oportunidad para decírselo cuando Yuri la había invitado a comer, ya que había notado que Yoshioka estaba un poco distante con ella, y una vez llegaron a la cafetería, acompañadas de Murao, porque bueno, Yuri también quería invitarla, y debido a esto, Yoshioka al principio no encontraba la oportunidad para decírselo, hasta que dejó de darle muchas vueltas, y le confesó que también le gustaba Kou. Pensarás que Yuri lo tomó recontra mal, pero no fue así. Reaccionó diciendo que Kou era demasiado atractivo, normal que se haya enamorado también de él, básicamente lo tomó bien, aunque Yuri también dijo que como Yoshioka lo conocía más, estaba en una desventaja contra ella, y pues para nada es como dice. Yoshioka le dijo que Kou ya le había asegurado que no sentía algo por ella, como pasó en la primaria, y al decirle esto, Yuri propuso que no importa quién gane, no habría resentimiento entre ellas, algo así como una competencia. Por favor, alguien le puede decir que ella es un personaje secundario, no tiene las de quedarse con el protagonista. Bueno, al parecer Yuri se lo había tomado bien, solo que al ir al baño, se echó a llorar porque aparte de lo que dijo, también entendió que fue difícil para Yoshioka contárselo, y cuando volvió a la mesa con las demás, Murao confesó de la nada que le gustaba el profe Tanaka. Yoshioka notó que Yuri ya lo sabía, no se lo dijo para no revelar el secreto de Murao, quien se los dijo porque sentía que después de tiempo era la primera vez que encajaba en un grupo, y además apoyaba neutralmente a Yuri y a Yoshioka. Después de este suceso de puras confesiones, Yoshioka se encontró con Kou, del cual escuchó que no quería adoptar un gato callejero porque creía que trae problemas preocuparse por algunas cosas. Lo que entendió ella de eso fue que no le interesaba tener amigos, y esa noche él se dirigía a un lugar secreto, que no pudo decirle dónde, porque bueno, es un secreto, no tranquilos, no se va a donde las cariñositas. El caso es que como a ella le preocupó, decidió seguirlo para ver a dónde iba, y llegó a un lugar donde estaba con jóvenes de su edad, despreocupados de la vida, y que al notar que perdía el tiempo, Yoshioka se acercó para saber qué hacía en un lugar así, y mintiendo con que debería estudiar, fue interrumpida por un random que intentó ligársela, y uno de los supuestos amigos de Kou le dijo a este que ella parecía estar buenísima, y él reaccionó como si le hubiera
hubiese molestado para llevársela de ese lugar, mientras que él seguía caminando por cualquier parte sin un rumbo en específico, pero ella no se fue. Lo siguió hasta un lugar en el que se sentaron a conversar sobre por qué venía a esos lugares. Lo que le respondió él fue que lo hacía para pasar el tiempo, no había hecho cosas indebidas en ese lugar, como fumar o tomar alcohol, y en lo que hablaba, Cole le dijo que no debería bajar la guardia frente a otros porque se podrían aprovechar de ella, la cual creyó que no había nada de malo hacerlo frente a él, ya que sabía que no la veía de esa manera, cosa que incluso así, un hombre podía fácilmente aprovecharse de ella, al venir sola a esos lugares. Pero tranquilos, no pasó nada. Después de esa noche, Yoshioka como le siguió preocupando que Kou siga yendo a esos lugares y cómo perdía el tiempo por las noches, cosa que también se preguntó si había estado estudiando para los exámenes, y resulta que no, ya que Murao les contó que el profe Tanaka estuvo hablando esa mañana sobre su promedio de notas con Kou, y que si seguía así, podía estar a punto de repetir el año, lo que Kou le respondió en son de broma que podía dejar la escuela si eso pasaba. Obvio a Murao esto no le importaba, solo le molestaba que Kou le cause problemas al profe Tanaka, mientras que Yoshioka, al escuchar esto, tuvo la idea de tratar de involucrar a Kou en su grupo, para que se olvide de ir a esos lugares y deje de perder el tiempo. Por otro lado, cuando Kou iba al comedor acompañado de Kominato, se encontraron con los ex compañeros de Kou, que pertenecían a la clase avanzada, los cuales empezaron a burlar de él, diciéndole que como sus notas eran bajas, era normal que lo hayan puesto en clases inferiores, y que estuvo en la clase avanzada gracias a su hermano, el cual seguro ahora está más tranquilo de ya no tener una gran carga. Básicamente, son unos comepijas. Kominato los detuvo para que no sigan hablando mal de su amigo, y Kou en ese momento solo vio sin decir nada. Mientras tanto, Yuri estuvo preocupado por Kou, notó que iba perdiendo terreno contra Yoshioka, pero aparte de eso, también le preocupó que no fuera a probar los exámenes, y le dijo a Yoshioka si podían crear un grupo de estudio para ayudar a Kou. Ella aceptó e incluyó a Kominato y a Murao en dicho grupo, y fueron a la casa de Kou, el cual no esperaba este tipo de visita y no estaba dispuesto a estudiar con ellos, hasta que sintió celos de que Kominato esté demasiado cerca de Yoshioka, y Yuri empezó a sentir celos también de que Kou esté cerca de ella. Por eso le pidió si podía traer algunos vasos para servir el té. Lo acompañó a la cocina y estando a solas, pues no mostraron qué fue lo que pasó entre ellos. Lo que sí es que Yoshioka fue a ver qué hacían y cuando los encontró, ninguno le dijo a ella qué había pasado. Sospechoso, dijo Yoshioka. Lo notó también porque Yuri desviaba la mirada y como le dio mucha curiosidad, cuando todos habían ido de la casa de Kou, ella regresó para averiguarlo, pero en vista de que él tampoco se lo quería contar, le preguntó cuál fue la razón de su cambio tan repentino, así que como insistía tanto, le mostró que la razón era por el fallecimiento de su madre, y cuando supo que también se lo había contado a Yuri, entendió que ella evitaba hablar del tema sin permiso, y se sintió mal por haber insistido que se lo contase, tan mal que empezó a llorar, pensando en que él no quería estar con ellos, y cuando la cosa se estaba poniendo romanticona, apareció el profe Tanaka, que obviamente se sintió incómodo por haber interrumpido la situación, para luego de eso, Kou se fuera a trabajar, o al menos eso decía él, y le pidió a su hermano que lleve a Yoshioka a su casa, donde de camino a casa, el profe Tanaka le contó a Yoshioka que cuando sus padres se divorciaron, él se había ido con su padre para conseguir un trabajo como profesor. Le encargó a Kou que cuidase de su madre, solo que no sabía que le había encargado algo muy difícil, ya que su madre tiempo después se enfermó y solo podía visitarla cada cierto tiempo. El que estuvo más tiempo con ella fue Kou, quien cargó con toda la responsabilidad, porque en lo que no estaba su hermano ni su padre, fue el único que pudo recibir la noticia del doctor sobre la condición de su madre, la cual era muy grave. Le dijo que su madre tenía cáncer pulmonar y estaba en su fase terminal, lo que significa que le quedaba algo de 6 meses de vida. Kou pensó que ocultándole la noticia a su madre, ella estaría mejor, pero su madre se había dado cuenta que le estaba mintiendo y llamó a Tanaka para que se encargase de él cuando ella ya no esté. Lo que sintió el pobrecito Kou era resentimiento por no haber pasado más tiempo con su madre al estar esforzándose en sus estudios, y además que sintió que había decepcionado a su hermano por no haber sido capaz de encargarse de su madre en su ausencia. Debido a todo esto que pasó, él no quiso volver a estudiar como lo hacía antes, y aparte que cada que el profe Tanaka le decía para cenar juntos, este se iba a esos lugares donde perdía el tiempo por pensar que lo había decepcionado. Yoshioka, después de escuchar la versión del profe Tanaka, entendió que Kou no quería volver a tener algo valioso, como lo fue su madre, por miedo a volver a perderlo, y al día siguiente, Yoshioka le pidió perdón a Yuri por insistir el día de ayer preguntándole sobre qué había pasado. Pensó que lo había hecho para no decir nada sin permiso, pero no fue tan así. Yuri no le había dicho porque en parte sentía celos, al ver que Yoshioka era más cercana a Kou, pero como ambas en ese momento pensaban igual, pues simplemente se disculparon con la otra, y los días siguientes, todos estaban planeando de nuevo un lugar para reunirse, y uno de esos días fueron a la biblioteca donde pasarían toda la tarde estudiando, pero Kou aprovechó que se iba al baño un momento para poder escaparse. Se dieron cuenta que se
se fue cuando vieron que se había llevado también su mochila, y Yoshioka, para alcanzarlo, iría detrás de él, solo que antes se chocó con un chico random de cabello naranja, al cual le terminó agarrando el sin hueso por accidente. Luego de eso no lograron alcanzar a Kou. Aunque no lo hicieran, ellos pensaban ayudarlo para poder pasar juntos las vacaciones de verano, y la que menos se rendiría con que Kou se abrace a los demás sería Yoshioka, que después de ir a buscarlo a su casa y no encontrarlo, se fue donde él iba todas las noches, y cuando lo vio conversando con unos extraños, fue corriendo para poder llevárselo, lo que a él le recordó a esa vez que jugaron policías y ladrones juntos. Otra vez se la llevó lejos de ahí, y mientras volvían, ella le estuvo preguntando cuándo va a dejar de venir a estos lugares, lo que él le respondió con que no sabía cómo empezar de nuevo, y que ella no entendía el sufrimiento por el que pasó, pero por lo menos quería intentar entenderlo, hasta que por un empujón lo tiró al suelo, donde le dijo que como tenía miedo de relacionarse con los demás, demostraba que se preocupaba por ellos, y si tenía pequeñas cosas, pero cada una era valiosa para él, juntas podían ser razón suficiente para seguir adelante. Y con lo que dijo, este pudo darse cuenta que siempre estuvo esperando que conmovieran su corazón con esas palabras, y para evitar que lo viera llorando, la abrazó lo más fuerte que pudo. Estas son lágrimas masculinas, ¿ok? Ella se dio cuenta que estuvo llorando y le dieron ganas de ver su cara, cosa que logró cuando se volteó a verla, y así continúa la escena con un minuto entero viéndose las caras, hasta que ella quiso romper el momento en silencio, diciendo algo como una declaración, pero justo cuando lo haría, su estómago empezó a sonar. Se dio cuenta que tenía hambre, así que la invitó a comer a un lugar, lo que ella terminó rechazando porque en la casa de él lo esperaba el profeta Naka para cenar juntos, y como les conté, él se sentía mal por decepcionar a su hermano en el pasado, pero Yoshioka le dijo que el profeta Naka pensaba que él estaba enojado con él por no haber estado cuando su madre enfermó, pero este no pensaba eso, y Yoshioka le dijo que debería ir a decírselo entonces. Cuando Kou volvió a su casa, se unió a la mesa con su hermano y su padre, el cual no sé por qué está ahí, pintó supongo. Lo importante es que tuvo una cena junto a su familia después de tiempo, en la que el profeta Naka estaba feliz. Bueno, está llorando pero son lágrimas de felicidad. Kou habló sobre que no estaba seguro si podía volver a hacer las cosas, que ahora su madre ya no podía, y además que quería volver a ponerse el apellido Tanaka cuando termine la secundaria. Ahora que lo pienso, el prota tuvo su desarrollo de personaje en una sola noche, increíble. Como iba diciendo, en la preparatoria, estos dos tórtolos estarían algo tímidos por lo que pasó anoche, y cuando llegó Kominato para reclamarle por haberse escapado ayer, Kou les dijo que ahora estudiaría con ellos, y que esta vez no se escaparía. Los próximos días estudiaron en la biblioteca, la siguieron en una cafetería, y el día que publicaron las notas, Kou obtuvo mejores calificaciones que todos los que lo ayudaron a estudiar. Bueno, en lo que veían las notas y planearan qué hacer en vacaciones, Yoshioka reconoció al tipo de cabello naranja que de casualidad le tocó el sin hueso, y este cuando se dio cuenta de su presencia, salió cagando bien rápido de ahí, por miedo a que lo haga de nuevo. Después de eso, habían comenzado las vacaciones, las clases habían terminado, y en el último día, Murao se encontró con el profeta Naka, el cual estaba feliz porque vio que había conseguido amigos con los cuales se llevaba muy bien, pero ella le dijo que aún así seguiría detrás de él. Después de que se despidiera del profeta Naka, Kominato apareció para decirle a este que no le dé ideas equivocadas a Murao, y que al final terminé lastimándola, lo que le respondió: entonces si no la lastimo podría quedarme con ella. Uff, tremenda marcada de territorio se metió. Y así es como Kou, después de bastante tiempo, había encontrado amigos muy valiosos para él, y mientras que su relación con Yoshioka volvía a ser como antes, tirándose miradas y volteando hacia otro lado, aunque el anime no termina aquí, porque en las vacaciones acordaron los 5 verse para el festival de verano, donde Yuri sería la única que vendría en yukata, y esto para poder ir en serio con Kou, el cual le dijo que se veía bien con uno, mientras que Yoshioka miraba cómo perdía territorio contra Yuri, aunque no sería la única ocasión, porque ni bien llegaron al festival, Yuri le pidió a Kou que le acompañe a comer unos raspados, y hasta cambiaban sabores entre ellos. Así, ante los ojos de Yoshioka, parecían una pareja, y algo que le pasó a ella cuando estuvieron esperando los fuegos artificiales es que se encontró con el tipo de cabello naranja. Casualmente la prota le agarró el sin hueso, bueno, se llama Touma, quien quiso hablar un rato con ella para que olvide sobre lo que pasó esa vez, lo que Kou terminó malentendiendo y casi se lo iba a linchar al escuchar lo que le dijo, pero al enterarse de lo que pasó, le pidió disculpas, pero vaya que sí le preocupaba. La que notaría esto sería Yuri, quien creía que ahora tenía ventaja, aunque se dio cuenta que no era así cuando lo vio a Kou muy preocupado, y al acompañarlo a comprar comida para los demás. En el camino se dio cuenta que no podía superar a Yoshioka, incluso haciendo lo imposible para gustarle a Kou. Yo se lo dije, un personaje secundario no tiene oportunidad de quedarse con el prota. El caso es que como Yuri se sentía mal si no le confesaba en ese momento que estaba enamorada de él, iba a estar celosa de Yoshioka, así que se jugó su última carta para decírselo y terminó con un gracias pero tú a mí no.
Después de eso, llegó Yoshioka muy preocupada porque se enteró que Yuri se había lastimado. Había venido solo para eso, lo que hizo que Yuri se diera cuenta que consiguió una gran amiga. Una vez que acabara el festival, Yoshioka se fue a casa junto con Kou. Recordaron la promesa de verse en el festival a las 7 de la noche, la cual renovaron para ir la próxima vez juntos solos ellos dos. Y cuando se iban a despedir para irse cada uno por su lado, tuvieron ese momento en el que crees que va a pasar algo, pero al final no. Por lo menos se van a ver en el próximo festival. Ah, espera, eso no pasará, porque él la llamó para decirle que no podría ir. Bueno, aunque no lo creas, hasta aquí llega la primera temporada. Ojalá saquen otra, porque todavía falta saber qué pasará con Touma o descubrir quién diablos es esta tipa, que dicen que tendrá su aparición luego. Si quieres saber lo que pasa después, puedes leer el manga tranquilamente. Ya sabes que si te gustó o entretuvo, puedes suscribirte, dejar un like y dejar un comentario en la parte de abajo. Moraleja, evita enamorarte de la misma persona que la de tu mejor amigo o amiga, porque tremendo lío en el que te vas a meter. Pero bueno, eso es todo. Se me cuidan. Adiós. To you